El mensaje de la ansiedad. Entre los cambios y consecuencias que nos ha traído este momento histórico se encuentra el duelo, el cual también ha sufrido transformaciones, pues histórica y culturalmente el duelo no ha sido lo mismo para el ser humano desde nuestros inicios como sociedad. Estos cambios han estado determinados por cuestiones contextuales, tales como factores culturales, religiosos e incluso algunos sucesos históricos, como por ejemplo lo que estamos viviendo en este momento. A un ser querido no lo despedimos como un ser aislado, sino como alguien que pertenece a una cultura, como alguien que ha vivido entre nosotros y es despedido generalmente en una ceremonia con su nombre y acompañado de sus seres queridos. Y a pesar de lo normal que esto nos parece hoy en día, quiero platicarte que no siempre fue así. Por esto es necesario conocer que nuestra actitud personal frente al duelo y la muerte, claro que también está condicionada por nuestra historia, por nuestra forma de ser, pero sobre todo también por nuestra facultad social. El día de hoy te queremos platicar sobre un tema que personalmente considero muy necesario en este momento, que es pérdida de seres queridos durante la pandemia. En las noticias se habla mucho sobre números y cantidades, pero creo que es muy importante que al menos por un momento dejemos de hablar de números y pongamos atención a lo que estamos viviendo los familiares de estas personas, a los procesos y a todo lo que estamos experimentando a través o a partir de estas pérdidas. Entonces, para platicarte al respecto, quiero contarte que cuento con la presencia de las psicólogas Irma Alicia y Katia Alanis. Bienvenida, Irma, qué gusto tenerte aquí. Gracias, muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir todo esto que de alguna forma no entendemos y que se va a presentar, ¿no? Y que se está presentando. Ya bien lo dijiste tú, han cambiado cosas culturales, religiosas, rituales, etcétera. Pues aquí estamos para compartir. Me siento muy contenta de estar con ustedes y ojalá podamos transmitir a las personas que nos ven y nos escuchan un poquito, un granito de ayuda para el dolor que sienten. Muchas gracias, Irma. Katia, bienvenida. Me alegra volver a compartir este espacio contigo. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por la invitación a este nuevo capítulo. Y bueno, pues también estoy muy contenta de estar aquí. Yo estoy dentro de Dale Alas, de la comunidad, y este es un tema que piden mucho, es un tema que están viviendo mucha gente, el vivir el proceso de duelo. Entonces me alegra mucho que vayamos a tocar este tema porque creo que se está necesitando mucho. Muchas gracias. Y bueno, como ya lo mencionaba antes y como también lo comentó Irma, muchos aspectos han cambiado en cuanto a cómo estamos viviendo estas pérdidas y me gustaría que empezáramos platicando un poco sobre eso, sobre los aspectos que han cambiado. De inicio, creo que el más impactante es esta pérdida de rituales, al menos en México creo que la costumbre de, bueno, también permea mucho la religión en nuestras formas de llevar a cabo estas ceremonias. Entonces, pues desde la forma en que llevamos a cabo estos rituales de despedida de un cuerpo, el hecho de que ya no estén, el hecho de que debido al que estamos, pues tenemos que estar encerrados, ¿no? Tenemos que estar limitados de aglomeraciones grandes de personas. Eh, pues esto ha cambiado y esto creo que ha impactado emocionalmente en muchas personas. Entonces, sí me gustaría que pudieran platicarnos un poquito sobre ustedes cuáles son los principales cambios que identifican en este proceso de duelo actual, tiempo pandemia. Sí, yo creo que, si me permiten, primero definir un poquito que la pérdida es algo que teníamos y dejamos o vamos a dejar de tener, para ponernos un poco en contexto. El duelo también es una reacción sana y un estado de sufrimiento y de tristeza
por la pérdida de una persona amada, pero también puede ser por la pérdida de alguna parte de nuestro cuerpo o también una pérdida psicológica o de un objeto. Entonces, cuando podemos entender que pérdida significa muchas cosas, podemos ponernos ya en este contexto, ¿no? Y también las diferentes reacciones de una persona ante la pérdida y que va a ser diferente de acuerdo a la cultura, lo que mencionaste, si la pérdida fue por un accidente, por una enfermedad, por edad, por parentescos, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí nos vamos a ir ubicando un poquito nada más para entender que la pérdida va a ser diferente, el proceso de elaboración de la pérdida va a ser diferente en cada persona, diferente en cada condición. Y bueno, ya hablando ahorita en esto de la pandemia, pues obviamente va a ser totalmente distinto, ¿no? Katia. Sí, yo creo que hablando de esto de que el duelo pues es un proceso natural, yo creo que todos estamos en duelo. Todos durante esta pandemia hemos tenido algún tipo de pérdida. Entonces, en algún momento nos hemos sentido en este proceso de asimilar nuestra vida sin eso que se fue. Entonces, cuando son como rutinas, cosas, ver a la gente, bueno, lo vamos procesando. Claro que es más fuerte cuando perdemos a una persona. Claro que el proceso va a ser mucho más grande en cuanto a intensidad y duración de lo que estamos procesando. Pero lo que yo he visto en cambios es, uno, que el proceso de duelo casi siempre viene primero como una negación. O sea, como no lo veo, no me lo creo, es un sueño, no es verdad. Y el ritual que tú comentas nos ayuda mucho a llevar ese proceso, a empezar a asimilarlo. Entonces quitamos ahorita el ritual, no está, y la mente lo necesita, o sea, nuestra mente necesita ese proceso de despedirnos, de asimilar que la persona ya no va a estar, lo que pasó, todo esto, y entonces lo quitamos. Y lo que yo he encontrado es que en el proceso de duelo, ahorita nos estamos brincando o está apareciendo antes, por ejemplo, el enojo. O sea, ya no tengo como ese proceso de me voy, lo voy asimilando, me da la tristeza, me da esto, sino que me adelanto al enojo y entonces ya lo vivimos desde el principio con frustración. Y si ya estamos viviendo un proceso de duelo porque estamos aislados, porque no tenemos la vida que teníamos hace más de un año, entonces pues está siendo un poco más intenso. Yo he visto que lo estamos viviendo con más fuerza y a lo mejor desde un punto más de enojo, más irritable, entonces está haciendo eso que el proceso de duelo pues se haga un poco más complicado. Claro, hablando de las etapas de duelo, generalmente son 5 etapas. La negación que tú dices es la primera y después la ira o culpa, ¿no? Enojo, lo que tú estás mencionando. Viene otra parte que se llama la negociación, es cuando tú quieres negociar con Dios, por ejemplo, ya te llevaste a mi mamá, pero ahora vamos a hacer un trato, yo me porto bien y ya no toques a nadie más de mi familia. También la depresión, esta es otra etapa, la depresión, cuando muestras justamente tristeza profunda que rebasa más allá de un simplemente estar triste. Y la última etapa es la de aceptación, que es cuando entendemos que ya la pérdida es irreversible y de que ahí queda, ¿no? Y como decíamos hace un rato, pueden variar de una persona a otra, o puede, como tú dices, primero aparecer la ira, después la negociación, y puede variar, pero son las 5 etapas aproximadamente que el ser humano pasa ante una situación de pérdida. También tenemos que entender que toda muerte o pérdida es una herida y necesita tiempo para sanar. Y en estos momentos que estamos viviendo de luto todos los seres humanos, porque yo creo que todos hemos perdido un familiar, un amigo, está alguien muy cercano, o estamos en peligro o ya nos enteramos que se enfermó alguien, etcétera, estamos también nosotros, sin todavía perder a nadie, en una de estas etapas, ¿no? De negación, de ira, de renegociación, de buscar la manera de entender qué es lo que está pasando y cómo vamos a poder ayudar
a las personas. Cabe mencionar que el duelo también es intensamente personal. Ningún duelo va a ser igual a otro, ni esperemos que, por ejemplo, superó más rápido una hermana que un hermano el dolor de alguien. Es personal, cada quien tiene este proceso y pasa por estas etapas de distinta manera, de distinta forma, porque tiene sentimientos encontrados con la persona o porque tiene relaciones con esa gente de una forma diferente. Y no es raro que entre los hermanos, por ejemplo, se empiecen a pelear o empiecen a tener diferencias antes de que muera la persona o ya que murió la persona. Y eso también es un trabajo que nosotros podemos hacer y ayudar a toda la gente que está sufriendo. Agregando esto, ¿no? También podemos hablar de las manifestaciones del duelo. Por ejemplo, la tristeza profunda que puede aparecer en la gente, cansancio, falta de entusiasmo, se altera el sueño, se altera la alimentación, baja la concentración, se debilitan las enfermedades o te inventas otras, o como tu organismo está bajo, pues te puede dar una gripe que no necesariamente va a ser la pandemia, etcétera, ¿no? Y cabe también, creo que es muy importante entender esto de las lágrimas y los sentimientos de tristeza profunda que aparecen en momentos inesperados. Cuando alguien está de duelo, tú puedes escuchar una música, una canción que te conecta con la persona que se fue y en ese momento empiezas a llorar o te da la tristeza. O también puedes ver una fotografía, un sonido, un olor, un objeto. Todo eso te recuerda. Entonces, bueno, estas son como las manifestaciones de este duelo. Pero pues regresamos a lo que estamos pasando ahora, ¿no? No hay una manera correcta de vivir el duelo. No hay una manera correcta. Solo debemos de sentirlo y pasarlo a través de un proceso. Y ese proceso puede ser este que mencionamos de alguna forma. Muchas ¿Dura cuánto gracias. dura? ¿Un año o 2 años? Tienen que pasar las 4 estaciones del año, tienen que pasar todos los eventos, los aniversarios, el cumpleaños, el día de la boda, el día de todos los eventos para que podamos entender un poco, elaborar el duelo. Katia. Muchas gracias, Irma. Yo quisiera rescatar puntos muy importantes porque creo que la información que acaban de compartir ambas es muy importante y quiero rescatar algunos puntos. El primero que mencionas tú, Katia, que es sobre los duelos múltiples. Estamos atravesando no solamente la pérdida de nuestros familiares, sino también quizás la pérdida emocionalmente hablando o como cognitivamente hablando nosotros, quizás de nuestra libertad, ¿no? Quizás yo percibo que estoy perdiendo libertad al no poder salir de mi casa o no poder hacer las cosas que antes hacía. El duelo por cómo era mi vida antes, el duelo por mi trabajo, quizás si lo perdí, muchas cosas se han transformado y entonces también es importante que sepamos que no solamente se trata de un duelo cuando pierdes a alguien físicamente, ¿no? También hay muchas otras pérdidas que vale la pena prestar atención y acercarnos con un profesional si estamos teniendo la necesidad de trabajarlo profundamente. Otra parte que me parece muy importante es identificar estas fases del duelo, porque muchas veces estamos atravesando por estas fases, pero no sabemos que es normal por lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Las situaciones de alta intensidad emocional, pues claro que tienen consecuencias en nosotros y claro que también a nivel emocional vamos a sufrir cambios y a vivirlos. Entonces es importante darnos la oportunidad de experimentarlos cada uno de ellos, ¿no? Que si de repente llega el enojo, que pues yo sepa que iba a llegar en algún momento, ¿no? Que no es algo malo, que no estoy pues mal por sentir enojo o por sentir tristeza, que si estoy llorando pues no es porque sea débil, sino porque estoy viviendo y atravesando por un proceso muy importante. Y otra parte, Irma, que comentas y que se me hace muy, muy importante es el aspecto de no comparar nuestros procesos, ¿no? Así como hay diferentes tipos de duelos y hay duelos por diversas situaciones,
pues claro que no va a ser lo mismo el proceso que va a vivir cada persona, ¿no? Yo no puedo comparar mi proceso por haber perdido quizás a un amigo muy importante en mi vida con el proceso de alguien que quizás pues perdió quizás a la misma persona, pero era, no sé, su hermano, ¿no? Quizás el vínculo es muy distinto, quizás la importancia, bueno, no tanto la importancia, pero el impacto que tuvo en su vida fue distinto. Entonces, por lo mismo, pues claro que el duelo va a ser diferente, va a durar un tiempo distinto y lo vamos a sobrellevar de formas diferentes. Y es que justamente creo que la pérdida duele porque justo modifica nuestra forma en que nosotros entendemos e interpretamos el mundo. Y eso implica muchos retos y cambios que claro que pueden llevarnos a experimentar un montón de cosas como ansiedad, quizás puede llegar también, podemos llegar a experimentar diversos síntomas de depresión, tristeza, enojo, incertidumbre, pues porque implican un proceso de readaptación y de modificación de nuestras expectativas que teníamos del futuro. Quizás también nos hacen sentir pues mucho miedo porque implica muchos cambios y quizás eso nos quita seguridad, ¿no? A veces esa pérdida de seguridad de lo que teníamos, pues también nos hace sentirnos de muchísimas formas con mucho miedo y preocupaciones. Me gustaría saber si tienen algo más que agregar en este sentido o si gustan que ya pasemos a platicar un poco sobre los factores que pueden facilitar este proceso. A mí sí me gustaría agregar que en esto que hablamos de las etapas del duelo, que a veces también esperamos como que si ya pasamos una, ya no vamos a regresar a esa, y no es así, o sea, no es lineal de ya llegamos, ya lo pasé, porque podemos regresarnos y podemos estarnos moviendo entre esas etapas. Entonces, pues reforzando lo que comentaba Irma, es esta parte de que es muy personal, o sea, que no se forcen a nada, porque luego escuchamos comentarios, oye, ya pasó tanto tiempo, ya deberías de dar las cosas, ya deberías de sentirte mejor, ya no deberías de llorar. Entonces, respetar mucho el proceso, que es individual, que es propio y que voy a respetar ese proceso. Entonces, para que no nos presionemos y no por conocer las etapas, también nosotros no podemos traer a otras personas a que ya se muevan a otro estado y uno mismo pues tampoco. Entonces, respetar mucho ese proceso y tratar de no evitar el dolor, porque hace ratito, antes de empezar, decía Irma, bueno, al final, cuando procesamos el duelo, nos damos cuenta de que nos da mucha fortaleza. O sea, que al final es un proceso que nos hace bien, pero atravesarlo y tocar dolor, pues a nadie nos gusta tocar dolor, ¿no? A nadie nos gusta sentirnos mal. Pero atravesarlo es lo que nos va a ayudar a procesarlo. Entonces, si estamos en estos múltiples duelos también, pues escucharnos, hacernos como revisar qué está pasando y estar respetando lo que estamos sintiendo. Me gustaría agregar nada más que en las primeras semanas de duelo es muy común y muy natural estar preocupado u obsesionado por la persona muerta. De hecho, te puedes sentir desleal si no lo haces y la tienes constantemente en la mente. Y entonces tus familiares a veces no comprenden eso y te empiezan a decir, ya deja de hablar de eso, no llores, no le llores, déjalo ir, etcétera, ¿no? Pero como lo decíamos, y perdón por ser reiterativas, pero cada persona vive su proceso de la manera que puede y quiere y necesita, ¿no? Y por eso lo tenemos que respetar mucho. Gracias, eso quería Claro, agregar. Uh-huh. muy importante también, Irma. Hace rato también comentaban algo respecto a que quizás no hemos perdido a alguien, pero cuando, bueno, no sé si les ha pasado también, pero cuando algún ser querido nuestro nos da la noticia de tengo COVID, es muy difícil quitar la asociación de COVID peligro, ¿no? O COVID catástrofe o COVID muerte. Entonces, creo que también es importante revisar esos pensamientos que hay alrededor
y a qué los estamos asociando y por qué. Y otra parte importante es que también creo que sería bueno eliminar el factor culpa, porque muchas veces cuando perdemos a alguien, vienen todos estos pensamientos de pude haber hecho algo diferente, ¿no? Es que a lo mejor si en el hospital hubieran hecho tal cosa, no hubiera pasado esto. O si yo hubiera ido a cuidarlo día y noche, esto no hubiera pasado. Yo creo que son cosas que tienen que ver mucho con la aceptación, con aceptar que la situación fue bueno, que hicimos lo mejor que pudimos en ese momento y que no pudo ser de otra forma, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes podrían compartirnos alguna herramienta de aceptación o algún ejercicio que pueda ayudarnos en este sentido si estoy presentando esta culpa por haber perdido a un familiar por X razón o por haber tenido una pérdida y que estoy viviendo un duelo y siento culpa? Es muy natural sentir culpa, muy natural. De hecho, es esperada, porque eso te ayuda también al proceso, pero debes de despedirte de la culpa en un momento dado y lo mejor que se recomienda es platicar lo que sientes, hablar lo que sientes. ¿Con quién? Con la persona que tengas más confianza, con un ser querido que no te va a criticar, que no te va a juzgar, porque es muy peligroso ponerle una carga valorativa a lo que tú hablas, ¿no? No vas a ir a decirle a alguien que te va a decir, es que sí, ya ves, te hubieras lavado las manos. O sea, no, eso nunca, nunca. Al contrario, tenemos que tener una apertura de escucha, de poder entender a la persona que está sufriendo, de meterte en sus emociones y ponerte un ratito en sus zapatos para poder saber qué es lo que está teniendo en este momento. Y cuando ya no encuentra ningún familiar o que ningún familiar ya puede nada más tenerle escucha, pues lo más recomendable es buscar una ayuda terapéutica. Otro aspecto creo que es importante saber que no tenemos que atravesar por esto solos. Eso que Ajá. dijiste, Irma, se me quedó. Sí, claro que platicarlo con alguien, buscar nuestra propia red de apoyo, ¿no? Identificar a las personas con las que me siento cómoda o cómodo hablando y acercarme a ellos y pedir ayuda si es que la necesito, creo que también es un aspecto bastante importante. Y no sé, hay algo que a mí me gustaría como que abordar un poquito. Cuando tú tienes la oportunidad de estar con una persona que en ese momento está muriendo, también a mí me han preguntado mucho, ¿qué se puede hacer? O sea, ya estás en el lugar, no tenías de otra, ahí estás. Es tu papá, tu mamá, un hijo, un hermano. ¿Qué tienes que hacer? Llorar, decirle que no se vaya, o sea, ¿qué tienes que hacer? Ese es algo, uno. Y la otra, también pensemos en el enfermo, en la persona que se está yendo, que también está perdiendo su salud. ¿Por qué etapas está pasando? Porque también ellos pasan por las mismas etapas que mencionamos hace un rato, de coraje, de ira, de depresión, de todo negociación con Dios, déjame otro poquito, ¿no? Dame chance que mi hijo salga de la primaria, etcétera. También el enfermo está teniendo un proceso de duelo importante y eso también lo hemos ignorado. Nos vamos un poco más con otras cosas, ¿no? Entonces, en el momento, yo lo que les puedo compartir es, en este momento de despedida, de cerrar un ciclo, para cerrar un ciclo con la persona que se está yendo, si tú tienes esa oportunidad, pues para poderlo ayudar, tienes que honrarlo, honrar su vida. Honrar su vida es reconocerle lo que ha vivido en estos 40, 50, 60, 90 años de vida. Luego, agradecerle lo que a ti te enseñó su presencia en este mundo. Agradecerle todas las cosas que viviste junto a él, qué aprendiste de él o ella en esta etapa y decírselo, ¿no? Aprendí de ti esto, pero con mucho cariño, con un acercamiento muy cálido, con verdadera emoción y verdaderamente honesto, ¿no? También, si tú tienes que pedir perdón, es el momento de hacerlo. Pedirle perdón por lo que haya sido en tu vida, pero también perdonar si es que esa persona
en algún momento tuviste una situación difícil con ella. Y por último, decirle que se vaya sin ningún problema, por el amor que yo te tengo, cuando estés listo puedes irte, vamos a estar bien, vamos a estar bien, no te preocupes, cuando ya venga alguien por ti, puedes irte, ¿no? Entonces son como 4 momentos muy importantes en los que podemos hacer este acompañamiento. Es un acompañamiento muy, muy extraño, pero créanme que cuando tienes esa oportunidad de estar acompañando a alguien, algo te hace que tú seas fuerte y que puedas pasar estos 4 capítulos o momentos en una condición sin llorar, en acompañar. Hace cuenta que le vas a abrir la puerta hacia su nueva vida, ¿no? Y lo estás acompañando a despedirlo. Ese momento es increíble. Es un momento de verdad triste, sí, pero creo que puedes cerrar un ciclo y le ayudas a la persona también a irse tranquila y a irse en paz. Porque a veces los familiares no dejamos ir a nuestro ser querido porque le estamos diciendo, no me dejes, no te vayas, quédate conmigo, ¿qué voy a hacer estando sola? Y todo eso no le está sirviendo a la persona que se va y entonces se tiene que quedar, pero se tiene que quedar a continuar su agonía, no a aliviarse, ¿no? Que eso es lo que nos falta entender. Y bueno, la otra parte es el enfermo, que hay que cuidarlo mucho cuando tiene la oportunidad de cuidarlo y atenderlo, pues es en completo cariño y amor y entendiendo que también está atravesando estas 4 etapas de duelo, o 5 etapas de duelo, está enojado, está triste, hasta que logra entender que ya se va y pone sus asuntos pendientes, los resuelve y te encarga cosas, ¿no? Te encarga y te dice, esto tengo pendiente y esto y aquello, y no hay que decirle, por ejemplo, ay, no, no hables de eso, vas a vivir muchos años, te vas a aliviar. Yo creo que hay que hacerle caso, hay que hacerle caso, hay que atenderlo, hay que escucharlo, sobre todo nos va a repetir lo mismo 1, 2, 3, 4 veces, no importa, escúchenlo con amor, escúchenlo con atención. Créanme que está pasando un momento difícil, pero es su último momento en este mundo y él necesita a alguien que lo acompañe. Entonces, este momento del cierre y este momento del enfermo que tampoco nadie habla, sino hablamos más de el funeral, qué hay que hacer, que el panteón, las misas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que este momento del enfermo, de despedida, de despedirse él, de reconocer lo que ha hecho en el mundo y en la vida, es muy importante. Y si tú tienes la oportunidad de estar en ese momento, ayúdalo. Y la otra que es muy raro que yo lo diga, pero lo voy a decir, nadie se va solo. Siempre hay una presencia que viene por ellos. Puede ser que empiecen a ver a un padre, a una madre, a alguien que ya se fue. Entonces, para todos los que están solos en un hospital, generalmente vienen por ellos. Algún familiar muy querido que ya se fue, vienen, les da la mano y los invita a trascender. Eso quería decir, ¿no? Porque la verdad es que sí es muy importante decirlo y es un poco fuerte, porque no mucha gente lo entiende así y además se pueden hasta molestar, pero creo que es importante decirlo. Sí, sí, creo que es muy necesario empezar a hablar sobre eso, porque además es algo que no solamente le ayuda a la persona que está viviendo este proceso de abandonar, ¿no? Sino, sino también es útil para nosotros porque cognitivamente pues también estamos dejando ir a esta persona y estamos dándole esa paz y esa tranquilidad de yo voy a estar bien y al mismo tiempo, pues yo estoy diciéndome a mí mismo que voy a estar bien y que todo está en orden. Katia, ¿gustas agregar algo? Sí, también me gustaría decir que si no tienen la oportunidad, o por ejemplo ahorita en la pandemia, que si la persona enferma a lo mejor y ya está internada o algo, no tenemos posibilidad de esta despedida, pues lo podemos hacer también simbólicamente, o sea, aunque la persona ya no esté físicamente, podemos hacer este proceso que propone Irma, o sea, el honrar, el reconocer, el agradecer,
el poder perdonar, todo esto, o sea, nos ayuda mucho. Hablábamos también de esta parte de la culpa, también yo creo que reconocer todo eso, todo lo que sí hice, todo lo que sí vivimos con nuestro ser querido, también nos ayuda a procesarlo. Entonces, para las personas que a lo mejor no tienen esa posibilidad de despedirse, que sí lo podemos hacer después, aunque la persona ya no esté físicamente, podemos llevar a cabo este ritual o este proceso para poder cerrar o ayudarnos a iniciar ese proceso de duelo. Claro, sí, por supuesto, y de hecho podríamos escribir una carta, ¿no? Escribir una Así carta es. donde yo mencione todo lo que yo quise decirle y quizás, no sé, buscar la forma de enviarla, ¿no? Buscar la forma de enviarla o que simbólicamente a nosotros se nos quede esa sensación de que realmente la recibió o se la dimos. También en algún momento yo escuché sobre una práctica que se me hizo muy, muy bonita, que es encender una vela con otra y apagarla, ¿no? Entonces, la vela que enciendes es el espíritu, es el alma, es el cuerpo no físico, y la vela que se apaga es todo el cuerpo, lo físico, lo que deja de estar para nosotros visualmente. Y este ejercicio, pues claro, simboliza el cuerpo y el alma, nuestra alma se enciende y pues nuestro cuerpo se apaga. Eso creo que es muy útil porque mentalmente comprendemos que dejamos de estar físicamente, pero todo lo que dejamos, todo lo que pudimos compartir con las personas que nos rodeaban, todos los aprendizajes, pues continúan vivos y mientras alguien más sea capaz de recordarlos, pues su legado va a estar, ¿no? Y la vida será eterna. Entonces, pues en ese sentido creo que es muy importante justamente el honrar su paso por la tierra, todo lo que hizo en esos años, recordar y compartir anécdotas sobre estas personas y tener muy presente lo valioso o lo valiosa que fue su compañía en nuestra vida, ¿no? O sea, creo que también el nosotros darnos cuenta de lo valioso que fue su paso por nuestra vida, también nos puede dar una noción de por qué está doliendo tanto, ¿no? En el momento en el que entendemos qué era tan importante y qué era tan valioso para nosotros, creo que eso también dimensiona mucho el dolor que estamos sintiendo y nos puede dar como, pues, no sé, cierta tranquilidad, cierta comprensión de lo que estamos pasando. Y, y bueno, en ese sentido también de ya entrando como en este tema de rituales, creo que el también poder cerrar nuestros ojos y visualizar que nuestro ser querido pues ahora forma parte de nosotros es algo lindo. Podemos llevar nuestras manos a nuestro pecho y hablarle y decirle todo eso que quisimos decirle. Todo lo que representó para nosotros y sin juzgarnos por sentir, sin sentirnos como mal por estar tristes, porque es algo normal como ya lo hemos comentado antes. Y todo esto, pues en el entendido de que pasó de estar conmigo a estar en mí, ¿no? Que ahora quizás ya no estás físicamente, pero claro que formas parte de mí porque aprendí de ti, porque formaste parte de mi vida por mucho tiempo y porque dejaste muchas cosas muy valiosas. Entonces, ¿gustan compartirnos alguna otra práctica, algún otro ritual o ejercicio que pueda ayudarnos a hacer este cierre? Sí, bueno, lo que mencionaste de la carta es correcto. Yo lo único que agregaría es que te vayas a un lugar donde puedas estar tú sola, te prendas una velita, acerques una fotografía de la persona a la que le vas a escribir, la música que a ella le gustaba, te conectes con ella en sus tiempos, ¿no? Y entonces dejes que tu mente y tus emociones y sentimientos mm, escriban y escribe, no importa lo que escribas, ni la ortografía, ni
ni si tiene formato o no, eso no te preocupes, tú escribe, 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 escribe. Te puedes tardar 1 hora o 3 sesiones o 4, pero cuando lo termines, tu corazón va a descansar. Tú vas a estar más en paz, más tranquila. ¿Vas a llorar? Claro que sí, vas a llorar. Entonces, esa podría ser la recomendación al agregado. Y también el tener que separar sus cosas. Si la persona indicó que quiere hacer con sus cosas personales, hay que hacerlas inmediatamente. Y si no, tienes también la oportunidad de honrarla justamente haciendo lo que ella hubiera querido hacer con sus cosas, como por ejemplo la ropa, los zapatos, las lociones, las pinturas, a lo mejor donarlas a alguna institución, a un asilo de alguna casa hogar, en fin, no sé, ¿no? Pero eso también es un ritual que da mucho dolor no hacerlo, y hacerlo también. Entonces, que en la medida de lo posible lo hagas junto con los familiares más allegados y lo cumplas, ¿no? Y que estar platicando de la persona, ay, este vestido le gustaba o esta blusa, es como también hacer una despedida de sus cosas personales. Sí, algo que también nos ayuda es, bueno, después de este proceso, es tratar de seguir sintiendo esa conexión. Algo que nos asusta cuando perdemos un familiar es que se nos olvide. ¿Cómo es que se me va a olvidar su voz, su olor, su presencia? Entonces podemos empezar a conectar con esto a través de los 5 sentidos. Si yo de pronto veo un atardecer y me recuerda mucho, en ese momento conecto, como decía, a lo mejor una canción, a lo mejor salgo a caminar y me encuentro una piedrita que me recuerda, y puedes también ir coleccionando esto, irlo guardando, y también nos ayuda a sentir esa conexión y bueno, generalmente en la cultura mexicana se tiene como esta parte de hacer como un altar, que Ujú. también eso ayuda. Entonces, como poner la foto, poner cosas que nos recuerden a esta persona, y entonces ahí podemos ir poniendo lo que vayamos encontrando, que nos recuerde y que nos haga sentir esa conexión, porque sentir esa conexión nos hace reconfortar, o sea, decir, ok, pues lo sigo sintiendo, sigo estando en ese proceso, porque muchas veces lo evitamos. Y también, como decía Irma, de pronto ni decir su nombre, no hay que tocar el tema, no, sí hay que hablarlo, oye, hice esto y me acordé de esto. Luego escuchamos gente que nos dice, es que soñé con la persona Ujú. y no sé si decirle, y entonces cuando nos dicen es también reconfortante, entonces hablar del tema, hablar de la persona, encontrar otra conexión, otro tipo de comunicación o de conectar con esa parte de ellos que está dentro de nosotros. Creo que eso es también lo que va alimentando y nos ayuda a seguirlo procesando. Sí, claro, como tener también un espacio simbólico para no olvidar, ¿no? Tener ese espacio que nos recuerde que es importante para nosotros y que ahí sigue, que no lo Ujú. olvidamos. Muy bien, pues creo que ahora ya hemos abordado los puntos más importantes. Ahora, yendo como a esta parte personal de lo que yo puedo estar necesitando, si estoy atravesando por un duelo, creo que sería también bueno que pudiéramos mencionar algunas sugerencias, algunas recomendaciones, como por ejemplo practicar el silencio, que nos permite escucharnos a nosotros mismos, tener mayor conciencia de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos percibiendo en ese momento respecto a nosotros, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, identificar esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, para poder darles un lugar y un espacio para sentirlas. También hacer consciente lo que nos nutre espiritualmente, quizás me nutre espiritualmente escuchar música, quizás hay ciertas canciones que me recuerdan a algo en específico y me hace bien escucharlas porque me da un momento de paz, de tranquilidad, de alegría, ¿no? Eh, Otra cosa muy importante creo que es saber cuando necesitamos ayuda. Ya lo mencionábamos anteriormente, el hacernos de una red de apoyo, de identificar estas personas que sabemos que contamos con su apoyo, que también nos hacen sentir cómodos o cómodas y que podemos en algún momento, pues si me siento
rebasado, pues llamarle o escribir, ¿no? ¿Hay alguna otra sugerencia que gusten compartirnos? Sí, platicar entre familiares, por ejemplo, reunirse para hablar justamente de la persona que ya se fue. Anécdotas, chistes, reírse, sacar fotos, remembranzas. No todo es llanto. Yo creo que también podemos tener momentos felices recordando, porque la mejor manera de honrar a quien se ha ido es seguir con su legado. Y su legado puede ser que haya sido una persona feliz, que se esforzó, por hacer feliz a la familia, etcétera. Entonces, recordarlo, tenerlo presente siempre, mencionarlo, decir lo que aprendimos de él, en qué nos parecemos, y en el carácter, la forma de ser, todo eso, ¿no? Inclusive hasta hacer un álbum familiar de muchas actividades que se pueden agregar a ese álbum. Yo lo trabajé una vez con una familia y la verdad que resultó, no, con varias familias, y ha resultado muy, muy gratificante hacer ese álbum. Y el altar que tú mencionas, yo también pienso que debemos tenerlo, puesto nuestras costumbres así lo marcan, y aparte de ello te vas a hacer sentir bien. Y lo quitas tal vez cuando tú ya estés listo para dejar ir también a tu ser querido y decirle, ya estoy bien, ya te puedes ir, aunque él ya se fue y él ya no lo necesita, pero nosotros sí lo necesitamos, ¿no? Y finalmente, si todo esto no es posible, pues recurrir a una persona experta para que te pueda ayudar a elaborar este duelo. Aparte de respetar el proceso, eh, sobre todo, bueno, yo siempre les digo como poner atención a lo básico, porque dejamos de comer, dejamos de tomar agua, dejamos de dormir. Entonces, si no saben qué hacer, váyanse a lo básico. Ok, no he comido en tantas horas, necesito comer algo, bueno, pues un licuado, aunque sea algo así pequeño. No he tomado agua, bueno, estoy tomando agua, estoy tomando suero. No he dormido, bueno, voy y me duermo unas horas, porque cuando estamos en proceso de duelo y aparte le sumamos que el cuerpo esté descompensado, pues ahí se hace todavía más intenso el malestar y todo. Entonces también cuando nos toca acompañar a personas que están en duelo, muchas veces hacemos esto, oye, come, oye, toma agua, oye, duérmete un ratito, porque también es como estar cuidando el cuerpo, a la persona en sí. Entonces, si no saben qué hacer, pues empezar por lo básico. Ya después sí, esta parte de, ok, día a día, es esta parte de recordar que es un día a la vez, que va a ser pasajero, aunque toquemos esos puntos de dolor tan profundos, porque es un dolor que, pues, que te destruye, o sea, que sientes que viene de las entrañas. Entonces, a pesar de que es muy profundo y muy doloroso, va a ser temporal y vamos a pasar de ahí. Nada más que ese pasar, pues obviamente es donde necesitamos recurrir a todas estas herramientas, si es el ritual, si es estar con alguien, si es hablar, si es dormir, si es atender lo básico, lo que sea necesario, pero dentro de eso pues implica mucho escucharnos, escucharte a ti, escuchar a la persona, si toca acompañar a alguien con duelo y empezar a atender lo que vaya necesitando. Sí, hasta los trámites funerarios, ¿no? Inclusive, bueno, en Sí. este momento es diferente y, y solamente desde nuestro hogar podemos despedirlo, como ya lo dijeron hace un rato, ¿no? No se puede hacer ese ritual, pero sí lo podemos hacer en casa. No lo podemos tener a un lado para decirle todo esto, pero sí podemos hacerlo con nuestro pensamiento, con una carta, con platicar entre familia, todo esto. Y yo decía de los niños nada más que no nos olvidemos que a veces andan ahí y nadie les dice nada, nadie les pregunta cómo te sientes, qué sientes, quieres llorar, porque aparentemente ellos andan jugando, pero están escuchando todo y están sintiendo. Entonces hagámosle caso a los niños también. Ellos pueden dibujar, hacer un dibujo para despedirse de su ser querido, y por medio del dibujo y una cartita también ellos pueden elaborar su duelo. Es de una manera distinta, pero es muy importante que les hagamos caso, que estemos con ellos, que los abracemos, que les digamos qué sientes, cómo te sientes, quieres decirle algo, te faltó decirle algo a tu hermano, a tu papá, a tu tío, a quien sea.
inclusive hasta un animalito si lo pierden, ¿no? Su perrito, su gatito, también ellos están atravesando un duelo por esta pérdida. Claro. Retomando, Katia, me parece muy importante el tema del autocuidado, acentuarlo en estos momentos, a checar la alimentación, el sueño, incluso la actividad física, ¿no? Eh, Pon tú que no te vas a poner a hacer ejercicio si no lo deseas así, pero sí puedes hacer caminatas cortas, si puedes al menos estirarte, estirar tu cuerpo, levantarte de la cama es muy importante. Eh, y respecto al tema de los niños, Irma, se me hace muy, muy importante también, porque muchas veces en este ejercicio de tratarlos como, como niños, ¿no? Como justo como no prestándoles tanta atención a sus emociones o no validando lo que están sintiendo, creo que podemos incluso hacerles un poco de daño, ¿no? Si no escuchamos eso que ellos nos están queriendo decir, si no les decimos, oye, ¿tú cómo estás viviendo esto, no? A veces no nos queremos acercar a ellos como porque no sabemos cómo hacerlo, pero es una persona, ¿no? Es una persona más y saben expresarse y a veces tienen mucha más claridad de sus emociones que nosotros mismos. Claro. Entonces, creo que sí, lo que mencionas es muy importante, es muy bueno acercarnos, escucharlos y validar lo que están sintiendo. Así es. Y hacerlos parte del proceso Sí. también. Porque también muchas familias dicen, no, el niño que no vaya o no le decimos hasta, a mí me ha tocado que no les quieren decir a los niños hasta meses después, entonces es mejor involucrarlos, que vean, o sea, en la medida pues de su edad y de lo posible, obviamente sin que sea violento para los niños, pero en la medida de lo posible integrarlos, también que vean el dolor que uno tiene, también ellos lo van procesando, sí lo procesan diferente, Claro. pero claro que lo sienten y saben lo que está pasando. Entonces también en la medida de lo posible involucrarlos, explicarles lo que se pueda y también escucharlos. Bueno, ¿qué preguntas tienes? ¿Cómo te hace sentir esto? En su momento, ¿cómo te gustaría que nos despidiéramos? Y ayuda mucho ver el ejemplo este de la mascota, ¿no? Porque a las mascotas a lo mejor sí, a mí me tocó, a mí se me murieron unas tortuguitas y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo, vamos al jardín y las vamos a enterrar y nos vamos a despedir. O sea, eso a mí me ayudó mucho y estaba muy pequeña. Entonces es igual, como ese proceso de adaptarlo a lo que pueda necesitar el niño a su edad. Ujú. Correcto. Pues yo les agradezco muchísimo todo lo que nos compartieron. Sin duda son profesionales extraordinarias. Eh, Estoy yo muy, muy contenta de haber estado aquí con ustedes compartiendo esta charla y tocando puntos tan importantes que a lo mejor pues yo no había considerado y yo también me quedo con un gran aprendizaje después de haber platicado con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo, agradezco también a ti que nos escuchas, espero que muy pronto estemos platicando de nuevo sobre otros temas que sean de interés para ti. Ojalá nos puedas acompañar. Y recuerda que si estás teniendo pues alguna dificultad puntual para atravesar este proceso, contamos con profesionales y con muchas formas de poder apoyarte para poder sobrellevar este proceso. Bueno, muchas gracias. También lo disfruté mucho. De igual manera, invito a la comunidad que nos escucha a buscar ayuda. Si es un libro, si es un podcast, si es platicar con alguien, si es acercarse a nuestra plataforma. Hay mucha ayuda, mucho material que pueden buscar. Entonces, no están solos. Yo creo que todos en algún momento hemos vivido un duelo y nosotros, pues como profesionales, estamos buscando dar esa contención y ese apoyo necesario para que puedan atravesar esa etapa. Yo solamente les digo que no estás solo. Aquí estamos contigo. Aprovecha todo lo que Desansiedad ofrece a todos ustedes y que la mejor manera de honrar a la persona que ha sido
se ha ido es justamente el que tú continúes con su legado. Un abrazo a todos los que nos escuchan y aquí estamos. Gracias a ustedes también, Katia, Brenda, y pues la verdad es un placer ser parte del equipo de Desansiedad. Gracias. El mensaje de la ansiedad.